Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno reencontrarnos. Y aquí, como bueno, un poco ya lo anticipamos, Prevención Salud es la empresa de medicina prepaga de Grupo Sancor Seguros y con la música y la buena vibra ya estábamos presentando este nuevo encuentro que hoy vamos a tener un lujazo, así que bueno, gracias por estar allí, gracias por su tiempo. En este caso, este momento, esta jornada es especialmente pensada para las madres, para aquellas que estén en periodo de lactancia, para las futuras madres o aquellas que estén visualizando y deseen y anhelen serlo. Porque vamos a hablar de la nutrición con una gran especialista, como siempre los invitamos desde este enlace privado de YouTube, porque es de manera exclusiva, es solo para ustedes afiliadas de Prevención Salud y obviamente enlazada, ¿no?, con el Grupo Sancor Seguros. Pueden dejarnos allí las inquietudes que tengan, las preguntas que tengan, incluso nos pueden contar de dónde son, cómo la vienen llevando en estos tiempos en los cuales, bueno, obviamente hay que seguir tomando las medidas correspondientes según la localidad, según la región, hay que cuidarnos también. Ante esta situación muchos miedos se presentan y la nutrición es clave para tener las defensas fuertes. Y bueno, de eso vamos a hablar con una especialista, es licenciada en nutrición, magíster en salud materno-infantil de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene un posgrado en nutrición y neurodesarrollo por la Universidad Católica de Santa Fe. A ver, es profesora, investigadora, es estudiosa y no solo del mundo de la nutrición, sino también desde los diversos tratamientos y cómo impacta en la alimentación de la mujer, en el estado, obviamente, del embarazo, previo a ello, y cómo impacta en el bebé, no solo cuando está por nacer, sino también en la primera infancia. Es pero una gran eminencia en Santa Fe, además de tener una vasta trayectoria. A ver, por ejemplo, es ex integrante del equipo de salud reproductiva y fertilidad del Hospital Iturraspe de Santa Fe. Ha estudiado no solo en nuestro país, sino que también afuera, en España, sobre escuchen esto, nutrigenómica y nutrigenética. Es decir, que es muy finito con ella, vamos a poder hilar muy finito, como así también tener las herramientas o el concepto básico. Como siempre les decimos, todas las preguntas suman. No es que, ay, no, pero yo no sé ni siquiera si está bien, no sé, por decir cualquier cosa, poner más hidratos, menos hidratos, la diabetes gestacional. Digo, toda pregunta que tengas, todas son válidas porque sirven para abrir otros interrogantes. Así que repasamos, todos invitados a preguntar, que nos cuenten de dónde son y ya le damos pie a la gran profesional Sandra Maximino. Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por tu tiempo. Y bueno, será un lujo tenerte. Es mucha información la que vos manejás y ojalá que podamos abordar lo máximo en este encuentro. Bueno, buenísimo, Anto, gracias por la presentación, por la invitación. La verdad que para los que somos especialistas en salud materno-infantil, poder tener espacios para explicar y transmitir nuestra capacitación y nuestros conocimientos y que de esa forma mejore la calidad de vida, no solamente de la mujer, sino de la familia en sí, es muy gratificante. Así que yo, chocha, me encanta poder charlar con ustedes y bueno, bien lo que decías, todas las preguntas son válidas y todas suman, así que hoy tenemos un temario hermoso por desarrollar, así que bueno, empecemos, se nos va el tiempo, empecemos y van a Impecable. ver que es atrapante, es muy lindo. Bueno, te escuchamos entonces como para iniciar en el pie y luego, si me permitís, iremos haciendo algunas repreguntas en base a lo que digas y dejo también flotando como disparador dentro de toda tu charla este cambio de paradigmas que hay, donde hoy hay una alimentación más consciente, una alimentación más plena, incluso no solo de lo que consumimos, sino de lo que miramos y cómo también influye la ansiedad. Y me imagino, ni hablar debe ser en una etapa del embarazo y toda la expectativa que hay por el futuro de una nueva vida. Bueno, básicamente esto del cambio de paradigma, o sea, me gustaba empezar la charla con que tengamos en cuenta que es muy distinta la experiencia del embarazo que tuvieron quizás nuestras madres, nuestras abuelas o nuestras tías con la situación y el contexto hoy por hoy.
Y no me refiero solo a este contexto todavía más particular de pandemia, sino me refiero a el conocimiento que hay en relación a la embarazada en sí, pero empezando desde antes, a la necesidad de una buena salud pregestacional, es decir, que no solamente la mujer, guarda con esto, una buena salud antes de la concepción, ya va a estar garantizando esto que contabas un poquito hoy de la nutrigenética y la nutrigenómica, son palabras como chino básico, pero en realidad es esto, es que la alimentación puede mejorar o puede condicionar esa expresión génica. Entonces, si hoy por hoy ya esto se sabe, es conocimiento para todos los profesionales de la salud, no tenemos que esperar más a estar embarazada con 20 kilos de más para decir, uy, me hubiese tenido que cuidar. Es al revés. Entonces, ese es el cambio de paradigma. Antiguamente, la embarazada se la dejaba, tipo que coma, que total estaba embarazada, que podía comer por dos, bueno, que tenga una actitud más pasiva hacia el embarazo, y a esperar los 9 meses, tipo de brazos cruzados, y vemos qué pasa. Y hoy por hoy es totalmente diferente el cambio de paradigma, es decir, hoy por hoy vamos a ver esa salud preconcepcional, ver esa mamá, ver ese embarazo, y sobre todo lo fundamental es tratar esto de que no es solo importante la ganancia de peso. La ganancia de peso es un factor más, pero en realidad hay que ver que la mamá tenga los nutrientes suficientes para el adecuado neurodesarrollo fetal, es decir, que el cerebro de ese bebé se desarrolle de manera óptima, el cerebro y todo el sistema nervioso central, que es lo que va a condicionar todas las funciones vitales de ese niño, como así también la programación metabólica fetal. Ay, suena difícil, no lo es, ya se los explico. Hay un cambio en que hoy vemos personas muy jóvenes con obesidad, con diabetes, con presión arterial, con problemas cardiovasculares, y en realidad ya se puede asociar cómo fue el embarazo de esas personas que hoy tienen esas patologías. Entonces, como la ciencia ya llegó a ese lugar, lo que hacemos hoy es al revés, ver cómo fue el embarazo de esas personas que hoy muy jóvenes tienen esos problemas y lo evitamos en nuestros hijos. Es decir, que cuando mamá ya no estés para cuidarlos, dentro de 30, 40 años, nuestros hijos no tengan esos problemas de salud. Esto es la programación metabólica fetal. Es decir, programamos in útero el metabolismo que esa persona va a tener en la vida extrauterina. Qué impactante lo que estás diciendo. Y así minimizamos la predisposición a este tipo de enfermedades. ¿Sí? Increíble. Entonces, eso hoy por hoy un especialista lo hace sin ningún inconveniente, adecuando la alimentación de esa madre a las necesidades específicas. Entonces, bueno, eso es lo que, antes de empezar la charla, que quería como hablar de este cambio de paradigma. Viste que a veces uno escucha, digo un ejemplo, que tal vez en el embarazo la madre hacía que el niño escuche música y después termina haciendo que le gusta la música. ¿Ocurre con la alimentación? Tal cual. Mira, de semana 16 en adelante, el niño ya empieza a desarrollar sus sentidos. Entonces, todo lo que mamá coma va a estar en cierta forma condicionando las elecciones alimentarias que esa persona va a tener a futuro. Y si quieren, a los chicos que están de sistema, si quieren empezamos con las plaquitas. Vamos a ver que este cambio es fundamental, ¿sí? En el sentido de que si yo le pongo música, si yo estoy tranquila, si yo tengo el nivel de estrés y el cortisol elevadísimos, ese bebé se va a programar de ese modo. Si yo tengo picos de ansiedad y como muchísimas harinas o muchísimas azúcares, lo que va a pasar es que ese bebé va a recibir esa cantidad de sangre con azúcar permanentemente, y es así donde se va a acostumbrar a esa programación metabólica fetal, es decir, el metabolismo del bebé se va a acostumbrar a esa necesidad de mucho azúcar. Cuando salga la vida extrauterina, ese bebé va a necesitar comer más azúcar.
Entonces, esto es un poco lo que hablábamos cuando hablábamos de programación metabólica fetal. Yo desde el embarazo voy a ir condicionando para bien, es la idea, las elecciones que después ese niño tenga en la vida extrauterina. ¿Sí? Si pasamos a la siguiente. Bien. Ahí estamos, hablando de esto de la alimentación, ¿sí? que tanto mencionábamos, tenemos que tener en cuenta que estamos acostumbrados a una cultura donde todo pasa por el supermercado. Y en realidad esto es algo que culturalmente nos hicieron creer que estaba bien, y no es inocente. Es la industria alimentaria la que desarrolla cada vez más productos. Pero si yo vuelvo a los orígenes, para una adecuada programación fetal y para evitar las enfermedades, yo no necesito productos de supermercado, porque tienen todos agregados, son alimentos ultraprocesados, es decir, todo lo que viene en paquete tiene más de 5 ingredientes, entonces tengo conservantes, colorantes, químicos, tóxicos, ¿sí? Entonces, ya desde el vamos voy a tener que aumentar todo lo que sea verdulería, frutas, verduras, si es orgánico mucho mejor, sino lo que tenga disponible, no en todos los lugares puedo garantizar el acceso a la comida orgánica, pero ya va a ser mejor que los paquetes del supermercado, ¿sí? Y otra cosa fundamental que voy a tener que ir teniendo en cuenta para esa programación fetal es el estado materno. Entonces, una mamá que no toma agua, básicamente pensemos que el líquido amniótico es agua. Entonces, si yo tengo una embarazada que se olvida de tomar agua o que no lo tiene en cuenta, yo voy a estar generando un esfuerzo extra del organismo, que ya de por sí tiene mucho trabajo durante el embarazo, para paliar estas carencias que la mamá tiene en su alimentación o en su hidratación. Fíjate que otra de las cosas fundamentales es el descanso, ¿sí? A veces, y más ahora que estamos a full, no nos tomamos el tiempo o vemos como que justamente, como que estamos perdiendo el tiempo al descansar. Y es al revés, cuando descansamos, nuestro organismo lo que hace es acomodar todas las hormonas, es trabajar en todo lo que es las funciones cognitivas, en todo lo que la vorágine no nos da tiempo. Entonces, ese descanso es indispensable. Y esto es tanto cuando el bebé está en la panza, como sobre todo cuando el bebé está fuera de la panza. Cuando estamos hablando de lactancia, necesitamos estas mismas variables, una alimentación adecuada, que dependerá de cada caso, por supuesto, y sobre todo si no hay otras patologías concomitantes, no podemos generalizar, pero tener en cuenta el agua, el descanso y sobre todo y fundamentalmente en el medio en que vivimos, en el que trabajamos, los no tóxicos, es decir, no la exposición a disruptores endocrinos. ¿Por qué? Tanto los productos de limpieza como el BPA que está presente en los plásticos, en los tuppers, todo lo que sea bebidas estimulantes, que si bien son socialmente aceptadas, hasta incluso hay ginecólogos que no están actualizados y siguen indicando que se puede tomar un poquito de café o que se puede tomar una cervecita o un vasito, no hace nada. Todo eso es como un cóctel de tóxicos que atraviesa placenta si estamos embarazadas o atraviesa lactancia materna, atraviesa leche si estamos dando lactancia materna. Entonces, no son inofensivos, los disruptores endocrinos son sustancias químicas ajenas a nuestro cuerpo que están presentes en plásticos, en paquetes de alimentos, en los productos de limpieza que no manipulamos con guantes, claro, están presentes en los aerosoles que tiramos como si fuese, que nos hacen creer que ese perfumito que tiramos al ambiente está todo bien. Son químicos, chicas. Ay, Sandra, qué interesante lo que estás diciendo, y discúlpame, pero me interesa hacer hincapié. Por un lado, diste en una clave de la mala prensa que tiene el descanso en un momento de hiperactividad y donde pareciera que, no, si estás activo, no, la pandemia no, seguí, dale, no pasa nada. Y es necesario parar esa pelota. Y por otra parte, esto que estás diciendo que es fabuloso, el tema de los disruptivos que vos decís que sí, disruptivos endócrinos, que lo escuchás y decís, ¿qué sé? Y después empezás a analizarlo. Desde luego que debe haber un montón de madres que ahora tal vez lo están mirando,
y que no tuvieron esta suerte tal vez de escucharte o toda la información que hoy hay, que también hay que prestar atención de qué alimentación uno tiene en cuanto a la información, ¿no? Porque es tanta la que hay que ser más críticos con eso. Pero, a ver, para ser más minuciosos, entonces, vos me estás diciendo que el café, que los productos de limpieza, que incluso el plástico, ¿eso no estaría bueno para el periodo del embarazo, que hay que tener mayor cautela? En toda la vida hay que tener mayor cautela. La industria nos hace creer que necesitamos de todo eso, de lo que limpia más rápido, del súper musculoso que lava más no sé qué, y del el no sé qué, y del antibacterial de no sé qué, y en realidad eso no es tan así. Eso es, la industria nos quiere vender esa necesidad. No tenemos que perder de vista esto, no solamente en embarazo y en lactancia. Sí tenemos que recalcar, y esto está buenísimo lo que me estás reafirmando, Anto, es que en embarazo y en lactancia, si yo desgloso esas palabras, disruptores endocrinos, estoy diciendo que alteran lo hormonal. La endocrinología es la hormona. En el embarazo, en la lactancia, en la gestación, en la preparación del embarazo, lo hormonal es muy sutil y es muy vulnerable a tener complicaciones cuando verdaderamente hay injurias. Entonces, lo que yo tengo que lograr, no me puedo ir a vivir a una burbuja, claramente no estamos diciendo eso. Lo que estamos tratando de ser es ser más responsable en el uso de las cosas que la industria nos quiere vender como que está todo bien, porque no siempre está todo bien. Entonces, cuidado con los edulcorantes, son químicos, así sea que te lo venden como natural, es químico. Cuidado con las gaseosas, cuidado con todo ese sobreexceso de cosas de la industria. No necesitamos 50 cosas para limpiar, necesitamos una sola, con guantes y protegiéndonos. Y de esa manera nuestro organismo va a recibir menos tóxicos, menos químicos. No, y estoy pensando ahora con esto de la pandemia que mezclas los productos. Encima. Bueno, que van a interferir entonces de menor manera en la gestación o en la lactancia. Claro, sí, totalmente. Sí, igual, esto es apasionante, pero no es ni ahí el tema de la charla, así que sigamos. Dale. Vamos a la que viene. Ahí vamos, ahí es donde quiero llegar. Fíjense, le quiero contar un poquito y explicar esto de la alimentación y los tóxicos, cómo tiene que ver con la salud materna, porque básicamente que nosotros tengamos una lactancia exitosa, que es el tema que nos convoca, va a depender de esa salud materna. Y esa salud materna va a estar condicionado por todos estos factores que hablamos antes. Y este esquema que vemos acá en pantalla, que a lo mejor el que no digamos, no tienen por qué ni resultarle familiar ni entenderlo, para eso estoy yo, para explicarles, es como si fuese el gráfico de la pared intestinal. Si miramos ahí abajo se ve como un intestino chiquitito. Si cortamos una porción y la aumentamos, vamos a ver que el que está al lado izquierdo es una pared intestinal en equilibrio. Gracias a los chicos que lo ampliaron. Ahí vemos entonces la pared intestinal con los enterocitos, que son esas células grises. Eso es la pared que recubre nuestro intestino. Y vamos a ver que arriba tiene como una capa rosada, que esa capa se llama mucus. Y arriba de eso tenemos montones de microorganismos. Eso es nuestra microbiota. La microbiota, que ahora es un término que el que anda ahí revolviendo por internet lo va a escuchar como que está muy de moda, en realidad no es que está de moda, es un concepto muy antiguo, además hace más de montones de años, simplemente que ahora lo que se sabe son las nuevas funciones de esta microbiota. Nosotros vamos a tener salud si nuestra salud intestinal está bien. Si miramos la imagen de la izquierda, la del otro, sí, digo bien, vamos a ver que ese intestino de esa mamá no está bien, porque fíjense, esta mamá consume muchos productos ultraprocesados, muchas harinas, muchos azúcares, consume quizás gaseosas o mermeladas o excesiva cantidad de productos light, con el afán de cuidarse, que no está mal, pero volvemos a lo mismo, estamos incorporando químicos, estamos incorporando edulcorantes. Entonces es ahí, fíjense, como lo rosado se disminuye. Si miran el esquema van a ver que prácticamente desaparece. Y entonces esa barrera
perdón que la palabra queda fea, pero se llama moco, se llama mucus intestinal, pero esa barrera que es la que nos aísla y nos protege se disminuye. Entonces, cualquier patógeno o cualquier cosa que no está del todo bien o cualquier químico que comemos pasa por esa permeabilidad intestinal y ahí pasa a torrente sanguíneo y de ahí pasa a todos lados. Por vía linfática a la glándula mamaria y de ahí a la leche, si es que ya estamos lactando, o bien pasa al torrente sanguíneo materno si es que estamos embarazada y de ahí pasa al bebé. Entonces, cuidar la salud intestinal, para cerrar el concepto, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuidar la salud intestinal materna va a estar condicionando después el desarrollo de ese bebé. ¿Por qué? Porque esta microbiota intestinal, lo que pasa adentro del intestino de cada mamá, se hereda. Entonces, volvemos al concepto de programación fetal. Cuanto más sana sea la microbiota materna, más sanos van a ser los microorganismos que colonicen a ese nuevo bebé. Y entonces así, a largo plazo, voy a disminuir las probabilidades de enfermedades en general, pero de enfermedades no crónicas, no transmisibles, que son todas las que ya nombramos: obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, a largo plazo. ¿Sí? Si pasamos a la que sigue. Me encanta este gráfico, soy una apasionada de este tema. No sé si sí, se nota. Pero me encanta. Imagínense que esto es una materia cuatrimestral de facultad, la microbiota en perinatología. Acá la queremos resumir en 5 minutos. Pero fíjense cómo cambia según la alimentación materna y si es rica en fibras, en verduras, en nutrientes, en agua, en ácidos grasos esenciales, y yo tengo un embarazo cuidado, controlado. Fíjense cómo la microbiota se hereda al bebé y a largo plazo voy a estar teniendo muchas más probabilidades de tener un bebé normopeso y sin problemas de salud. Y fíjense cómo en la parte inferior del gráfico, en el segundo renglón, voy a tener una mamá que no estuvo del todo controlada, que tuvo una disbiosis intestinal normal, digamos, al final del embarazo, y que esa microbiota se hereda y que voy a tener muchas más probabilidades de tener un niño con sobrepeso u obesidad. ¿Por qué? Porque las bacterias de ese intestino materno ya tenían esa alimentación y eso se replica en el nuevo ser. ¿Sí? Es sumamente clara, aparte, no solo vos, sino este gráfico que estás mostrando. Bien, ¿qué es lo que quiero? Que no entren en pánico, porque si hay alguna mamá que no se pudo cuidar en el embarazo, no quiero que ay, mi hijo se va a enfermar mañana porque la microbiota no fue la adecuada. Vamos con calma. Yo siempre trato de explicar qué es lo óptimo. Si en el embarazo por alguna cuestión no nos pudimos cuidar tanto, va a estar sumando, digamos, que sostengamos la lactancia materna. Si por algún motivo, que también puede pasar, no puedo sostener la lactancia materna, lo vamos a seguir pudiendo manejar en la introducción de los alimentos, lo que se llama como introducción de los alimentos adecuada y oportuna, después de los 6 meses. Y en función de qué alimentos yo le dé a mi hijo, desde que empieza la introducción de alimentos hasta los 3 años, quieras o no, yo voy a estar modulando y condicionando esos microorganismos que van a estar en su intestino. Así que tranquilas a las mamás que no pudieron hacer todo como la alumna 10, porque nadie es 10, a todos tenemos dificultades, siempre estamos a tiempo, pero no podemos hacer como que no pasase nada y después acordarnos a los 8 o 10 años que la criatura tiene un problema de sobrepeso, porque ahí es donde estamos llegando un poquito tarde. Tenemos que ser un poquito autocríticos. A lo mejor no pude hacer todo perfecto, pero si ¿cómo hago? Todo esto que estamos hablando, primero tener información y tener la certeza de los profesionales que me están acompañando, verdaderamente están actualizados, capacitados y son idóneos de esto. Por ahí, desde la nutricional, hay que tener un poquito de cuidado porque no todas las nutris son especialistas en esto. Entonces vamos a un nutricionista y nos da algunas recomendaciones medias tibias
por decir de alguna manera, Claro. que seguramente no van a estar mal, pero no van a ser específicas. Bueno, y en esto, permiso que hago una Sí. aclaración también importante, sobre todo hoy en cuanto a redes. Si vos estás aclarando tan solo que obviamente desde los nutricionistas, cada uno es especialista y por favor el valor que tiene todo el estudio que vos has realizado como tantos otros en su especialidad, es muy simplista caer en hacer caso, no por quitarle valor a tal vez el influencer de turno que te recomienda tal producto o tal polvito para que, no sé, no te hagan mal las harinas o lo que fuera. Entonces, ahí me parece que está bueno porque es un modo de tomar mayor conciencia del rol que tenemos nosotros y la información que seguimos elegir. Sin duda, hay profesionales de la salud que aparte de ser profesionales de la salud son comunicadores, es un tiempo enorme el que eso requiere, pero sí no podemos dejar que personas que son solo comunicadoras pero no son agentes de salud ocupen el lugar de los profesionales de la salud, porque es ahí donde entramos en un terreno complicado. Sí, sí. Entonces, como pautas para poder sostener la lactancia e ir avanzando, tenemos que tener en cuenta que tengo que tener la información profesional adecuada. Eso primeramente. El paso 2 y a donde quería llegar. Las mujeres tenemos que volver a confiar y a creer y a empoderarnos, así seamos madres primerizas, así no tengamos la menor idea, no importa. Somos mujeres y por ese solo hecho de ser mujeres tenemos la capacidad de lactar. A ver, la comparación puede llegar a ser odiosa, no quiero que nadie se me sienta mal, pero somos mamíferos. A ver, cuando toda esta parafernalia de la tecnología y los medios y además no existía, cuando la mujer estaba en la sabana africana con sus crías, no le daba de comer a su bebé porque temía no poder hacerlo. Es fisiológico dar la teta. Todo lo que sea fisiológico es que el organismo sabe hacerlo. ¿Sí? Ahora, ¿puede haber dificultades? Sí, sin duda que puede haber dificultades. ¿Podemos tener miedo? Por supuesto que podemos tener miedo. ¿Podemos tener una mala experiencia? Sí, seguro que podemos tener una mala experiencia. Entonces, cuando yo manejo la información y cuando yo sé que naturalmente puedo lograrlo y estoy convencida de eso, y que si va a haber dificultades, lo único que tengo que hacer es buscar apoyo profesional que me acompañe a solventar esas necesidades, con esos pilares yo ya voy a dar como un paso enorme hacia la lactancia materna exitosa. Ahora, si yo dudo de mi capacidad de lactar, si yo no tengo la información adecuada, si yo no tengo el apoyo y la contención adecuada, lo más probable es que sea el primer paso para que la lactancia fracase. Entonces, no sé si los chicos de sistema ya estamos con los flyers como para avanzar hasta donde estábamos en la parte de los pasos. Ahí estábamos. Miren, ahí apareció la imagen de las neuronas que yo les decía. Fíjense, en el cuadrito de la derecha, poquitas neuronas, eso es antes de nacer, y el cuadrito del medio, todo ramitas, 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 son las neuronas del bebé a los 15 meses. Miren Claro. qué genial, es maravilloso. Cómo el cerebro humano tiene esa capacidad cuando tiene todos los nutrientes, que en este caso lo ideal sería la teta, como siempre decimos. Pasamos a la filmina siguiente. Ay, miren, ahí está. ¿Qué necesitábamos? Contención, información, convicción y apoyo profesional. ¿Por qué les quería contar esto? Porque no siempre sale todo bien. Yo soy especialista en esto, me dedico a esto hace un montón de años y demás, y demás, y demás, y sin embargo a mí me salió todo mal. No porque no lo haya programado, sino porque a veces la naturaleza nos pone en un lugar que no podemos decidir. Yo tuve un problema ginecológico muy grave, tuve desprendimiento de placenta en semana 27 y mi bebé nació con menos de 1 kilo y obviamente era imposible prenderlo la teta. Claro. Y sin embargo, a pesar del dolor, del shock, imagínense, semana 27 yo no había hecho ni el bolso, ni sabía
Y el curso de preparto había llegado a ser, y mi hijo ya había nacido. Y sin embargo, con esa convicción de que los bebés salen a flote con la leche materna, me peleé con medio mundo en la neo donde estaba mi hijo, pero yo le dije que le iban a dar solo mi calostro cuando él pudiese tragar, digamos, cuando pudiese deglutir, ni siquiera a la teta, ¿no? Solo por sonda estamos hablando. Y bueno, yo empecé a hacer contacto piel a piel con él, con 1,3 kg, que es esa foto que vemos ahí, es la foto que se veía como azul, es porque si los chicos lo quieren volver a poner, es porque él estaba con lámpara UV, y fíjense que mi mano es todo su cuerpo, miren lo chiquitito que era, y sin embargo ahí con 1,3 kg ya tomaba mi calostro por sondita, y yo ya le hacía UPA y ya establecimos ese vínculo y ese apego, a pesar de que era un mini bebé, un micro hijo, yo siempre decía que tenía un mini hijo, y sin embargo, con esa convicción y ese acompañamiento y esa contención es posible. No es fácil, pero es posible. ¿Sí? Fíjense en la imagen que está al lado, ya era cuando a mi nene le dieron el alta, en mi casa dándole la teta, pero para que eso pueda pasar, yo estuve 60 días sacándome leche con un extractor mecánico, ¿sí? Porque mi nene estaba en neo y todavía no tenía la fuerza suficiente para succionar. Entonces, esto es para que las mamás que atraviesan dificultades no se sientan que es a la única que le pasa. Todos podemos atravesar dificultades, ¿sí? Si vamos a la que sigue, fíjense, en cuanto a la posición de amamantar, que tenemos que acelerar un poquitito, en cuanto a la posición de amamantar, vamos a ver que si pongo el bebé como en la posición de cunita normal, o si lo pongo agarrado al revés, o si lo pongo, o yo me acuesto y el bebé acostado al lado mío, eso no importa, la posición, no hay una única o una mejor posición de amamantar, eso lo va a decidir según cada circunstancia, cada mamá y cada niño. Lo que yo sí tengo que cuidar para garantizar una lactancia materna exitosa y que los pezones no se lastimen es el correcto agarre del bebé y así entonces garantizar que puede extraer bien la leche y así garantizar una lactancia materna exitosa. Fíjense en la foto que muestra bien claro que los labios del bebé tienen que estar evertidos, ¿sí? Es decir, bien para afuera, como piquito, así de pato para afuera. Fíjense que el pezón de la mamá en la foto no se ve directamente. ¿Por qué? Porque el bebé no agarra solamente la puntita de la teta, hablando mal y pronto, que sería el pezón, sino que agarra toda la areola, que es ese arco más marroncito, más rosadito en función del color de piel, pero que todas las mamás tenemos. Y fíjense que está la nariz del bebé en contacto con la piel del pecho de la mamá y el mentón apoyado. Y si la foto sería más amplia, veríamos que la pancita del bebé tiene que estar en contacto con la pancita de la mamá. Con toda la areola y el pezón adentro de la boca del bebé es que yo voy a garantizar un adecuado agarre. Y esa va a ser una de las pautas que vamos a necesitar para la lactancia materna exitosa. A veces cuando los nenes no aumentan de peso o cuando hay una problemática así, básicamente escuchamos socialmente, culturalmente, siempre hay alguien que se mete, que nos dicen, ese chico no, tu leche no sirve, la teta no lo llena, se queda con hambre, en fin. En realidad, la leche es el alimento funcional del niño y es el óptimo y es el adecuado. Lo que puede llegar a pasar no es que la mamá no tenga buena leche o que eso no existe. La mamá produce fisiológicamente la leche que su hijo necesita. Lo que puede pasar es que haya un mal agarre, entonces es ahí donde tiene que haber un profesional que sea competente, que sea especialista en lactancia materna y que pueda evaluar si el agarre es el adecuado. Porque a veces un niño que no tiene un buen agarre está haciendo un desgaste enorme para querer succionar verdaderamente más leche y eso es lo que lo hace desgastar energía y entonces es como que la balanza vemos como que no aumenta. No, y la frustración. No porque la mamá no tenga buena leche. Ese concepto de que la mamá no tiene buena leche no existe. No existe la mujer que no tenga buena leche. Hay una patología que es muy compleja que se dé, que puede ser que la mamá no tenga leche, pero
lo que culturalmente conocemos como, o por ahí escuchamos, no es un problema en líneas generales, no es un problema de la leche de la mamá, sino es un problema del agarre. Te digo Y ahora, si ante la primera dificultad yo pongo una leche de fórmula y pongo una mamadera y pongo algo que es súper fácil, después no, es muy difícil hacer marcha atrás. Porque a un bebé que le doy todo servido, después no va a querer volver a agarrar la teta. Entonces, no, estoy pensando que con lo que estás diciendo, estás abrazando a todas las madres que están escuchando, que te agradecen también en los mensajes, porque también, sin lugar a dudas, está esa presión social, la culpa, el sentirte que no puedo, la frustración, una cadena que probablemente vos en los consultorios lo veas. Todo el tiempo. Y lo que tenemos que tener en cuenta es volver al principio de la charla. Para que una mamá produzca leche, tiene que estar tranquila, tiene que descansar, tiene que tomar agua. Si yo no tomo agua, ¿cómo voy a pretender producir leche? Entonces, si una mamá no está tranquila y todo el mundo le está opinando y la está atormentando, esa mujer claramente se va a sentir agobiada. Imagínense, yo para que vean que me pongo en la piel de todas las que pasan eso, yo estuve durante meses sola como una loca mala enchufada a una máquina que me sacaba leche para que cuando mi hijo salga de neo pueda verdaderamente yo tener leche, porque si yo hacía la fácil, me dejaba de sacar, le daba leche de fórmula, para cuando mi hijo salía de neo yo no producía más leche. Porque esto es importante aclarar y está buenísimo que surja. La mamá produce leche cuando el cerebro detecta que la mama está vacía. ¿Sí? Entonces, el bebé tomó, yo vacié mis mamas y el cerebro dice, tengo que producir más. Si yo no vacío mis mamas, el cerebro dice, ¿para qué voy a gastar energía en producir leche con lo que me cuesta si total no tengo cría que lo tome? Claro. Ese sería lo rudimentario del funcionamiento fisiológico humano. Entonces, yo cuanto más le doy leche a mi bebé, más estimulo la producción de leche. Y cuando hay una situación adversa, cuando hay mucho estrés, cuando el bebé no puede succionar, como fue mi caso, por ejemplo, de un bebé neo o una mamá con alguna enfermedad o alguna patología o cual sea que haya sido la situación, que hay que interrumpir la lactancia, esa lactancia, si yo no la sigo estimulando, se corta. Entonces, esto de dar frecuentemente la teta es lo que me hace producir más leche. ¿Sí? En eso, y también... Un poquito más porque nos queda todavía... Eso te iba a comentar, que sí, nos están quedando 10 minutos y ojalá podamos llegar un poco a tu desarrollo. Ahí vamos, esto es súper importante. El trabajo. ¿Sí? Si quieren poner la imagen de lleno, vamos a ver, cuando a todo esto que estamos explicando, que por sí, más ni que digo, si somos primerizas, es como un mundo nuevo, es acostumbrarnos a todo nuevo, llega, más o menos lo tenemos, y llega el momento que tenemos que decir, ay, tengo que empezar a trabajar. Es un momento que para algunas mamás, dependiendo cómo cada una sea, para algunas mamás es terrible y para otras mamás es la mejor bendición del mundo. Porque hay mamás, las que somos muy apasionadas en lo que hacemos, no vemos la hora de, en cierta forma, volver un poquitito a nuestro rol profesional. Y en cambio hay otras mamás que se apegaron demasiado a ese bebé y volver al trabajo, cuando es un trabajo que desgraciadamente no es lo que elegirían, no les importa tanto, no se sienten apasionadas por eso, es un trauma volver al trabajo porque hay que dejar al niño. Entonces, lo más importante es que podemos sostener la lactancia a pesar de la necesidad del trabajo. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver que yo puedo extraerme leche. Esa foto que vemos ahí es un sacaleche eléctrico. Van a ver que hay muchos, hay manuales, hay eléctricos. Hay unos que tienen como una forma de una bombita manual de perita, que esos, de mi experiencia y de la de todos los comentarios de mis pacientes, no sirven. Pero cualquiera de los otros, los manuales o los eléctricos, por supuesto que son mucho más dinámicos, más ágiles. Yo no tengo que esperar a volver a 15 días antes de volver al trabajo para sacarme leche. Lo puedo hacer en cualquier momento, hasta incluso en el momento, a los días, al mes de nacimiento, que es cuando hay una producción láctea enorme. A veces cuando las mamas están muy cargadas de leche, a los bebés, y sobre todo cuando son muy chiquitos, le cuesta mucho sacar la leche. Entonces, yo puedo tener un sacaleche a mano siempre,
Y lo que hago al principio es vaciarme un poco la mama para que la mama pierda esa rigidez de tanto líquido adentro, vaciar un poco la mama para que la mama se ponga más blanda, para que el pezón se ponga más blando, y esa leche que yo ya voy sacando, voy guardando. Y otra cosa que está bueno decir es que nosotros tenemos el cerebro y los dos pechos en espejo. Entonces, es normal yo estar dando a mi bebé, si es que no tengo mellizos, claramente, o gemelos, estar dando de un pecho y que del otro lado me salga leche, chorritos, ¿no? Pequeños de leche y mojar la remera. Eso es, a las que somos mamás, nos ha pasado de salir a la calle con el chorreón de leche en la otra mama que no nos dimos cuenta. Se puede usar ese momento para tener el bebé en una mama y previo a volver al trabajo, ¿no? Y ya nosotros hacer contacto visual con nuestro hijo, seguir con todo lo que es el vínculo, y de la otra mama aprovechar y conectar el sacaleche y ya extraernos leches para ir teniendo un stock. Fíjense que ahí lo vemos en la imagen, hay que tener mucho cuidado con la conservación de la leche materna. Cuando volvemos al trabajo tenemos que pensar en que el traslado de la leche materna tiene que ser refrigerado, ¿sí? Por eso vemos esos bolsitos térmicos. Y si pasamos a la próxima imagen, ahí está, genial. Vamos a ver que en esto también hay un cambio si se quiere, de información científica. Antes se conservaba la leche materna en cualquier recipiente. Hoy por hoy, con los análisis, los laboratorios, esto que decíamos, los análisis de la microbiota del bebé y saber cómo verdaderamente está esa leche materna, llegamos a la conclusión, digo llegamos porque soy una apasionada en investigar y en meternos en esto, pero no es la conclusión mía, ¿no? Sino que es de todo el sistema médico. La Sociedad Argentina de Pediatría, de hecho, hace 15 días hizo una actualización profesional de esto, que es que no se puede usar cualquier recipiente para guardar leche materna. Si yo tengo la posibilidad, tengo que buscar recipientes que sean de vidrio con tapa plástica. ¿Por qué? Porque el vidrio no desprende ningún tipo ni de tóxico ni de químico, es esterilizable, es reutilizable, y sobre todo solo voy a estar garantizando que cuando yo congelo y descongelo esa leche materna, no voy a tener un problema de transferencia de químicos o de tóxicos del plástico a la leche. Fíjense que aquí abajo hay un simbolito, o si, se ve muy chiquitito, pero si quieren después me escriben por Instagram, me lo piden, no hay ningún problema, o yo lo dejo y Prevención lo tiene y lo pasa. Fíjense que hay símbolos que son los plásticos que son aptos para la leche materna. Y tiene que tener esa copita y ese tenedor, que quiere decir que ese plástico es apto para estar en contactos con alimentos. Y sobre todo tener cuidado que el frasquito de urocultivo, ese rojito de tapa, no sirve para la conservación de leche materna. Entonces, desde ese lugar, si yo estoy haciendo el esfuerzo de sacarme leche, de guardarla, de sostener la lactancia, yo no puedo correr el riesgo de que cuando esa leche se descongela y el cuidador se la da a mi hijo en mi ausencia, esa leche no esté en óptimo estado. Entonces, claro, es indispensable tener en cuenta esto: la extracción segura, la conservación segura y los recipientes seguros a la hora de almacenar la leche materna. ¿Y el tiempo, Sandra? ¿Cuánto tiempo dura? A ver, el tiempo es todo un tema, porque lo ideal es que se consuma en el día. Ya van a ver, o las mamás que por ahí están escuchando, que están en este momento, en esa etapa transicional, los nenes son muy, digo nenes, perdón, porque yo tengo hijo varón, pero no es una cuestión de, por favor, que nadie se me sienta ofendido. Es porque yo estoy tan acostumbrada a hablar en varón porque mi nene toma teta y es varón, y bueno, en fin, perdón a todas las niñas que estén presentes en la charla. A veces los bebés son muy sabios, dependiendo del horario de trabajo de la mamá. Si la mamá trabaja solo, por ejemplo, 6 horas y tiene la hora de lactancia, el bebé está prácticamente 5 horas. Si la mamá le da la teta antes de irse y se la da ni bien vuelve, los bebés a veces es como que se mandan ese tirón de 5 horas sin comer para esperar que mamá vuelva a darme la teta. Hay veces que cuando mamá trabaja mucho más horas, sí o sí en el medio tengo que poner que un cuidador administre esa leche. Entonces, si yo puedo sacarme la leche y dársela en el mismo día,
o en el día anterior, claramente eso va a ser lo ideal. Pero si yo congelo esa leche y la guardo, tengo que tener muy en cuenta, nunca guardar la leche en la puerta del freezer o de la heladera. ¿Por qué? Porque la puerta se abre permanentemente y eso cambia las temperaturas. ¿Sí? Entonces, adentro del freezer, en la parte profunda del freezer, puedo guardar la leche materna en tapa y en recipiente apto hasta 6 meses. ¡Wow! ¿Sí? Entonces, esto es lo importante que yo le decía, no tengo que sumar a la mamá el estrés de 10 días antes, 15 días antes de empezar a trabajar, sacarse leche. ¿Y cómo descongelar? ¿Cómo? Para descongelar, ¿cómo es ese procedimiento? Se saca, se vacía el freezer y se deja o a temperatura ambiente o a baño María. Nunca con microondas o con calor directo. Siempre tiene que ser gradual y paulatino. Se pone un baño María sin fuego, es decir, un tarrito con agua caliente y adentro pones el recipiente con la leche materna. ¿Sí? O bien se descongela y se deja a temperatura ambiente o en heladera y que paulatinamente vaya perdiendo la temperatura de congelación y llegue a la temperatura, adecuada. Oh. Y otra cosa importante, por ahí a las mamás que están en la transición o que ya empezaron a dar leche de fórmula porque quizás su hijo ya tiene más edad y no están pudiendo dar abasto solo con la lactancia materna, lo ideal es la teta porque es económico, porque sale a la temperatura adecuada, porque es amigable con el medio ambiente y porque va a potenciar el neurodesarrollo de tu hijo. Pero si en algún momento no llegamos a dar más teta, lo que haya podido ser, si fue un mes, si fue un día, siempre va a ser mejor que nada. Y si no podemos dar leche materna, busquémonos del mejor asesoramiento profesional posible para que la leche que le podamos dar sea la más adecuada que tengamos disponible en el mercado. Pero siempre hay cosas positivas para hacer. Y creo que eso es el mensaje de cierre. No nos tenemos que fanatizar o enloquecer con lo que pude, con lo que no pude, juzgarme, castigarme. Todo eso no conduce a nada positivo para la crianza y el amor de nuestros hijos. Entonces, creo que tenemos que ser menos críticas y valorar todo el esfuerzo que hacemos, que la maternidad es un laburo enorme. Así que bueno, creo que un poco ese es el mensaje de cierre, que cada una haga lo mejor que pueda del lugar donde le toca estar. Sandra, es interesantísimo, ni hablar tu historia personal como ejemplo, digo, cómo a veces está todo marcado, tanta información y vos realmente lo usaste no solo como profesional, sino en lo personal. En los últimos minutitos que nos permiten desde producción y podemos estirar un poco más por el interés que hay, me interesa preguntarte también, retomando algunas preguntas que nos dejan, por ejemplo, a ver, bueno, esta por un lado en cuanto al aumento de peso que ya te destaqué que te había anticipado y que te la había hecho, pero repasar esto que me decías de que Carolina hoy mencionaba esto de a veces el profesional solo me manda un nutricionista cuando ve un aumento de peso. ¿Cuándo vos recomendás ir a un nutricionista? Si tomarlo como un estilo de vida, si es un hábito. Quisiera también en este cierre ir un poquito por ese lado para retomar, sobre todo por la gente que se ha enganchado ahora al vivo a lo último. Anto, yo recomiendo desde la salud preconcepcional, es decir, desde antes de estar embarazada. Y si un profesional, porque mi peso es normal, no me deriva, y yo tengo una buena alimentación y estoy segurísimo de no consumir químicos, no consumir tóxicos, no consumir ultraprocesados, comer pescado 3 veces por semana, frutos secos todos los días, aceite de oliva, y bueno, si mi alimentación es verdaderamente así, no necesito un profesional que me acompañe desde lo nutricional. Pero si yo no tengo esa alimentación, lo ideal sería poder tener un asesoramiento desde lo nutricional. ¿Por qué? Porque no se cambia un hábito alimentario en 15 días. Entonces, si yo desde antes ya me preparo, el embarazo lo transito con mucho menores riesgos y claramente el desenlace del embarazo va a ser mejor. Así que mi consejo en función a eso es, dependiendo del estatus nutricional materno previo,
Y si los ginecólogos no derivan, la información está, ya se hicieron esta charla, se contactan y saben que no hace falta la derivación del ginecólogo. Necesitamos nosotros empoderarnos de lo que queremos hacer. Espectacular lo que estás diciendo. Aprovecho y gracias por tu generosidad de este tiempo brindado. Para un ping-pong de las últimas preguntas, acá retomando un concepto que ya mencionaste sobre el tipo de extracción, ¿no? ¿Es conveniente algún sacaleches en particular, eléctrico o manual? Dice Nancy. Nancy, gracias por tu pregunta. Nancy, no sé en qué situación estás, pero los sacaleches manuales, dependiendo cuál sea la situación, llevan bastante más tiempo. Entonces, si es algo que vos los estás haciendo relajada, que no tenés apuro y demás, los sacaleches manuales son mucho más económicos. Los sacaleches eléctricos son mucho más costosos, es una inversión de dinero, pero claramente la extracción es más simple, es más fácil, es más relajada y demanda menos energía. Y una sugerencia para todas las que estén escuchando: los sacaleches no son descartables, o sea, no son descartables, no es que cada mamá tiene que tener uno. Averigüen en su red de contactos, en su red de amigas, en sus parientes, que los sacaleches básicamente se esterilizan y los usa otra mamá. Yo, por ejemplo, en mi consultorio tengo 2 sacaleches que eran míos, pero que como ahora no los estoy usando, los esterilizo y van pasando de paciente en paciente y se los esterilizan. Pero es algo que yo lo hago por ayudar, pero fíjense que hasta hay lugares que alquilan los sacaleches eléctricos. Y si no, cualquier conocido que tenga y nos lo pueda prestar, con una esterilización adecuada, no hay ningún problema, se puede reutilizar. 2 últimas preguntas. Por un lado, en cuanto a la lactancia, el periodo, nosotras estábamos hablando de que vos decías, bueno, y que me pareció muy bueno también como, bueno, dejar que ocurra y que no estar con un látigo, no pude, no sé, 2 meses, 3 meses. Pero en cuanto a la extensión, ¿hasta cuándo? Porque ese es otro tema, ¿cuándo hacer el corte? Chicas, vamos a tener que hacer 10 vivos más, porque yo no puedo seguir resumiendo. Si de producción nos apuran, ¿cómo hago para contestar? No, el tiempo de comienzo siempre es claro. El tiempo de finalización nunca es claro. Es hasta que cada binomio madre-hijo quieran seguir con la lactancia. Y cuidado con esto, que es muy cultural también, ¿eh? Hay veces que dejás la lactancia, que esa criatura, que ya es grande, que... No, eso era una postura súper anticuada. Hoy por hoy, lo que la mamá y el niño decidan, quieran y necesiten. Por último, y esto te lo hago como una pregunta que me quedó ahí reflotando porque vos mencionaste al principio, el rol de la pareja, el rol del hombre o hasta incluso puede ser de la mujer, ¿no? De la pareja que esté acompañando en el embarazo. Y no digo solo desde la parte genética que vos mencionabas, ¿cuál es el rol que tiene? Todo. Básicamente, individualmente, es un periodo que es muy difícil de atravesar, porque hay muchos cambios hormonales, porque no entendemos cosas que pasan a nuestro cuerpo, porque hay muchos cambios físicos que tenemos que poder dar respuesta, pero que paralelamente estamos agotadas, estamos cansadas, no dormimos bien porque el bebé no duerme. Entonces, sí o sí necesitamos del apoyo del otro. A lo mejor es el apoyo de que me doy vuelta y te alcanzo el pañal, o a lo mejor es el apoyo de que si te levantás al baño y, por ejemplo, tuviste cesárea, que es súper doloroso, y no podés ir al baño sola, que tu pareja o quien esté con vos se acompañe a llevarte hasta el baño. Desde esas pequeñas cosas hasta a veces después, cuando me siento desbordada como mamá, como mujer, tengo que saber que tengo que pedir ayuda, pero ayuda concreta. A ver, por ejemplo, la que tiene la dicha y la suerte de tener mamá. Mamá, tráeme comida saludable hecha a casa, porque no tengo forma de cocinar, por ejemplo. No sé, a la que tiene la suegra, ay, pobre suegra, la mandé a limpiar. Pero a la que tiene la suegra, necesito que me ayuden a limpiar, porque claramente la función prioritaria de la mamá es lactar y la del papá es contener, digo papá, pero puede ser pareja sin que sea papá, puede ser pareja, pero quiero decir, desde la función de la pareja es contener a esa mamá, ¿sí? Entonces,
si yo necesito más ayuda a eso, tengo que buscarme la red de contención, amigos, parientes, familiares, y todas esas otras cosas, mantener la casa limpia, ordenada, tener que comer, no son una cuestión menor, porque si la mamá embarazada o lactando no da abasto, y porque no da abasto come cualquier cosa, no duerme y no se hidrata, no voy a estar pudiendo hablar de sostener la lactancia materna. Entonces, sí o sí voy a necesitar de ese apoyo, de la pareja o de la red social que tenga. A veces no tengo pareja, no importa. Siempre voy a tener un amigo, siempre voy a tener un familiar, siempre voy a tener alguien que comparta mi felicidad. Pero mi felicidad y también la dificultad de ser madre. Entonces creo que pasa por ese lado, pasa por estar rodeados, independientemente de quién sea, de gente que podamos pedir ayuda en lo concreto. Sandra, te digo que no solo se nota tu pasión a flor de piel y que es un lujo realmente escucharte, sino que emociona lo que decís, porque habla de la fortaleza como mujer, como madre, como vos decís, ¿no? ¿Cuántas madres también eligen ser madres y abordar el embarazo solas? Y lo están eligiendo incluso. Entonces es tanto el aporte que nos das, no solo profesional, sino incluso con tu conocimiento aplicado en tu historia personal. Realmente gracias por esta tarde, gracias por esta charla. Por último, ¿podrías dejarnos el contacto para ubicarte? Hoy salí en planilla, pero para repasar, llegan algunas preguntas que seguramente desde Prevención Salud luego va a estar el material, veo algunas preguntas que ya se han hecho y que las van a poder repasar, pero si alguien tiene alguna pregunta como para poder hacerte. Bien, si quieren buscarme en las redes, en Facebook o en Instagram, Sandra Maximino Nutricionista, ¿sí? Y si es para pedir turnos, que puede ser tanto presencial si son de Santa Fe, o virtual si son de cualquier otra parte, independientemente de donde sean, es por WhatsApp al 0342 154 211 334. Bueno, llega ahí últimas preguntas de momento, pero bueno, no quiero molestarte, ya estamos en el cierre, pero preguntan sobre si se tiene que suspender la lactancia, si estamos embarazadas nuevamente. La verdad es aconsejarlas a que, como vos lo decías hoy al principio, de pronto me tomo este atrevimiento que te puedan escribir, porque desde luego que sos sumamente profesional y pasional de lo tuyo, así que felicitaciones por este desarrollo que tenés, por esta impronta, por ese empuje, porque realmente sos un ejemplo, así que gracias de corazón. Y bueno, quedamos en contacto y para todos aquellos que han estado en línea en esta tarde, que se sumaron luego, sepan que probablemente este material editado por Prevención Salud va a estar en línea y si no, desde luego, bueno, consultarte a ti las preguntas o los profesionales de prevención. No, claramente, no es solamente a mí, a cualquier profesional de prevención pueden hacerlo, siempre y cuando sea especialista en salud materno-infantil. Y todas las dudas que tengan, no hace falta que no quieran concretar una consulta nutricional en sí, pero pueden escribirme sin ningún problema o a través de prevención las dudas que queden, o hasta incluso si quieren desarrollar más temas, pueden sugerirlos y de esa forma vamos a tratar de dar respuestas o en otros webinars o individualmente según las necesidades de cada uno. Sandra, muchísimas gracias. Que tengas una hermosa tarde. Enorme. Igualmente, y gracias a ustedes, ha sido Sandra Maximino, pero ese apellido ya te estaba ahí a lo máximo ella, porque realmente un lujazo, les anticipé, eminencia en Santa Fe, ha estudiado, estudiosa en nuestro país, afuera, investiga, como docente, como profesora, dando el ejemplo, y creo que, no sé, me parece también por preguntas que van llegando, que seguramente lo han podido aprovechar, así que gracias a ustedes por su tiempo, y será hasta la próxima desde Prevención Salud. Como les anticipaba, aquí me están confirmando en producción que gracias al equipo, obviamente, del Grupo Sancor Seguros, que va a estar grabada la charla, así que aquellos que se perdieron los primeros minutos o que quieran retomar algún concepto, lo van a poder chequear, así que ya saben, lo van a tener para poder chequearlo. Y les anticipo que habrá un próximo encuentro, será con otro profesional y ya se enterarán vía las redes sociales cuál será la temática. Esto fue exclusivo para aquellas madres, para aquellas mujeres que estén en periodo de lactancia o que estén soñando con el hecho de ser madres, pero va a estar en las redes sociales para que lo puedan compartir. Gracias por su tiempo y será hasta la próxima.